Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, ¿no? Qué bonito himno. Hacía pues mucho tiempo que no lo escuchaba. Y uno recuerda sus primeros días de creyente, porque por ahí fue más o menos donde yo había escuchado. Y me pareció algo muy hermoso, muy bonito, ¿no? Cuando allá se pase lista. Quiero invitarles, hermanos, para abrir la escritura en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Y hoy día vamos a tratar el tema del perdón y la reconciliación. El perdón y la reconciliación. Este es ya el tercer sermón que hacemos de ese tema acerca del perdón cristiano. Y yo pienso, hermanos, que debe haber habido diferentes reacciones. Una reacción, pienso que ha sido la de pensar de que esa forma de enseñar del perdón cristiano es nueva. Y que antes no se enseñaba de esa manera. Es, yo creo que la primera manera en que nosotros reaccionamos a esta forma de enseñanza. La segunda forma de enseñanza la segunda reacción es precisamente que muchas veces nosotros creemos y practicamos más como enseña la denominación o cómo es que nosotros hemos sido expuestos a diferentes consejos, diferentes enseñanzas, y eso hace muchas veces que cuando escucha algo diferente piense que es nuevo. Y se dice, bueno, esto es una enseñanza nueva, pero es una enseñanza bien antigua, la que hemos venido nosotros siguiendo, la forma de interpretar los textos de la Escritura, la forma como es que era el pensamiento de la iglesia, y aún de los mismos bautistas. Esta manera de pensar yo pienso que también es sostenida todavía por algunas iglesias cuando se trata de hablar acerca del perdón y la reconciliación. En Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 19, la palabra Romanos 12 del 17 al 19, dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Y este es todo un contexto, ¿no? Estos 3 versículos hacen un contexto que habla acerca de la relación que debe de tener un creyente con su prójimo. Es el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Los 11 primeros capítulos tratan acerca del aspecto doctrinal, y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 la Escritura nos habla ahora de los elementos prácticos. ¿Cómo es que un cristiano debe de vivir? Los 11 primeros es teología, es la teología, pero desde el 12 hacia el 16 es la práctica de esa teología. Y yo les decía, hermanos, antes de leer el texto de la palabra del Señor, que puede parecer nueva la manera en que estamos exponiendo este tema acerca del perdón, la restitución y también de la reconciliación. Por eso es que siempre procuro, hermanos, siempre procuro yo traer los comentarios o los pensamientos de hombres de Dios del pasado, precisamente para poder demostrar, porque yo pienso que es necesario también en estos días demostrar que esta forma de enseñanza no es nueva. Por eso es que yo quiero compartirles, y a manera de resumen de los 2 primeros sermones, las palabras de Arthur Pink. No sé si han escuchado ustedes de A.W. Pink.
en cuanto al perdón cristiano. Y esto que yo les he traído es una traducción libre, porque está en el texto en inglés, de las 7 palabras en la cruz. No sé si es que esto está en español, pero en inglés él escribió un tratado acerca de las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz. Y A.W. Pink hace el siguiente comentario. Yo quiero que prestemos atención un momento para ver cómo es que era el pensamiento que él consideraba que era bíblico en cuanto a este tema. Y comienzo la cita. Enseñan las Escrituras que en todas las circunstancias siempre debemos perdonar. Respondo enfáticamente, no lo hace. La palabra de Dios dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 3 y 4. Aquí se nos enseña claramente que el infractor debe cumplir una condición antes de que podamos pronunciar el perdón. El que nos ha hecho daño primero debe arrepentirse, es decir, juzgarse a sí mismo por su pecado y dar evidencia de su dolor por ello. Pero, ¿y si el ofensor no se arrepiente? Entonces no debemos perdonarlo. Pero que aunque no haya malentendidos de lo que decimos aquí, aunque él me ha hecho daño, no se arrepienta, sin embargo, no debo albergar rencor contra él, no debe haber odio ni malicia en el corazón. Sin embargo, por otro lado, no debo tratar al ofensor como si no hubiera hecho nada malo. Eso sería condonar la ofensa y por lo tanto no podría cumplir con el requisito de la justicia. Y esto es lo que el creyente debe hacer siempre. ¿Dios perdona alguna vez donde no hay arrepentimiento? No, porque las Escrituras declaran, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. Una cosa más, si alguien me ha lastimado y no se arrepintió, aunque no puedo perdonarlo y tratarlo como si no me hubiera ofendido, no solo no debo guardar maldad en mi corazón contra él, sino que también debo orar por él. Aquí está el valor del ejemplo perfecto de Cristo. Si no podemos perdonar, podemos orar para que Dios lo perdone. Que el Señor, nos ha enseñado pues de que A.W. Pink tenía el pensamiento precisamente que habíamos estado exponiendo nosotros. Que si no se arrepiente, la persona no estamos obligados a perdonar. El perdón tiene ciertos requisitos. Y el Señor por medio de su palabra nos enseña también de la misma manera, ¿no? Al inicio, hermanos, de estos 3 sermones, o de esta serie acerca del perdón cristiano, nosotros hicimos una cita de una pregunta sincera que el apóstol Pedro le hace al Señor Jesucristo, y la cual dice de esta manera en Mateo 18:21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Y en aquella oportunidad nosotros le pedimos al Señor su ayuda para entender lo que significa la palabra hermano, que Pedro incluía en su pregunta al Cristo. ¿Quién es mi hermano? Pero para iniciar nuestra meditación de esta tarde, que tiene que ver también con el perdón, con la restitución y con la restauración de la relación de una persona quebrantada por causa del pecado de otra persona. Yo quisiera que nos hagamos la pregunta basados en la palabra pecado que Pedro le menciona al Señor, y la pregunta es la siguiente: ¿un santo peca igual que un incrédulo? ¿Un santo peca igual que un incrédulo? Una persona con la naturaleza restaurada por Dios, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, peca de igual forma que uno que tiene su naturaleza caída, de alguien que no ha sufrido conversión de parte de Dios. Otra pregunta: ¿puede alguno que está unido a Cristo pecar de la misma manera que otro que está separado de él? Y estas son preguntas bastante importantes cuando nosotros queremos abordar un tema
una doctrina como la que estamos haciendo ahora. Nos hemos preguntado, ¿quién es mi hermano? Y ahora preguntamos, ¿de qué manera peca un cristiano? Porque a partir del texto podemos decir de que un hermano, estamos hablando de cómo es que deben ser las relaciones dentro de los hermanos de una iglesia local. Es lo primero que nosotros pensamos. O las relaciones entre hermanos de una iglesia local y de otra iglesia local también podemos pensar. Bueno, acá dice que es mi hermano, está hablando de alguien que ha sufrido regeneración de parte de Dios, de alguien que estaba muerto en delitos y pecados, pero hoy día tiene vida, hoy día es un creyente, hoy día es un santo, hoy día está unido a Cristo. Pero también vemos que cuando se habla de hermano, se habla de pecado. Se habla de pecado. Entonces, ¿cómo es que un hermano peca? ¿Cómo es que un regenerado peca? ¿Cómo es que el justificado peca? ¿Cómo es que el santo peca contra su hermano? ¿De qué manera? ¿Lo hace de la misma forma como los incrédulos lo hacen? ¿Como aquellos que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? ¿Peca igual como otro que dice que el Espíritu Santo mora en él? Por eso es que esa palabra pecado, unido a la palabra hermano, es algo que tenemos que entender también. Es algo que tenemos que entender. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos presentan los actos pecaminosos de aquellos que se encuentran sin Dios por el mundo. Mire, se encuentran sin Dios por el mundo. Y son los pecados de personas religiosas que no son salvadas. Y está aquí mismo en la carta a los Romanos. Si abrimos el capítulo 1, yo voy a leer desde el versículo 28 y 32. Romanos capítulo 1, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. La palabra del Señor dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, qué tremenda relación de pecados que está enumerando acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y recordemos que los 3 primeros capítulos que escribe el apóstol Pablo a los romanos, ¿a quién le está hablando de una manera directa? Al judío, porque Pablo comienza hablando en el capítulo 1 del pecado, en el capítulo 2 también habla de la depravidad del hombre, y en el capítulo 3 recién dice la identidad de a quién es el grupo de personas a los que él se está refiriendo. Cuando le dice, y tú te llamas judío, o sea, ahí ya descubre que todo lo que él había estado hablando esos 3 primeros capítulos era para ¿quiénes? Para los judíos, para esos hombres religiosos, para esos hombres que se reunían en el templo o se reunían en sus sinagogas si es que estaban en otro lugar distinto a Jerusalén. Y aquí él enumera una serie de pecados que son horribles. Estos pecados vemos primeramente que son la consecuencia de un juicio de Dios. Por eso dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así dice el versículo 28. Dios los entrega a una mente reprobada. Para esta clase de religiosos que invocan el nombre del Dios Santo, pero cuyas vidas se caracterizan precisamente por una serie de pecados que muchas veces llegan, hermano, a límites tan bajos, que uno rara vez lo puede ver en el círculo donde convive. Más bien uno lo ve en lugares pues donde pues los hijos
no sé, son criados de alguna manera pues completamente diferente, no tienen ninguna preocupación por las cosas morales, por instruir a los hijos en lo que es bueno, lo que es malo, sino que hay cierta clase de pecados que yo no quiero decir que pertenecen a la clase social más baja, porque los ricos también tienen pues sus cosas que nos espantan muchas veces. Los ricos podemos ver que un hijo mata a un padre por dinero, pues los pobres también están atestados de toda clase de pecado. Y vemos aquí que la Escritura dice de que esto es un juicio de Dios, es un juicio de Dios. Y yo revisando todos estos pecados y trayendo a nuestra mente la pregunta que yo les hacía, si es que un creyente puede pecar igual que un incrédulo, porque eso se piensa a veces. El pecado del creyente es igual que el pecado del incrédulo. Entonces, ¿para qué sirve la gracia? Entonces, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en un creyente si a las finales peca igual? Entonces, ¿cuál es el poder de Dios para salvación si a las finales no hay ningún poder? No hay nada dentro de nosotros que nos haga diferente de aquellos que dicen que están sin Dios por el mundo. Y yo, hermanos, pensando en esto, en esa pregunta, si es que un creyente puede pecar igual que un incrédulo, yo hice un ejercicio para mí y quería compartirlos con ustedes. Yo lo que hice es juntar la palabra evangélico con alguno de estos pecados. Evangélicos con alguno de estos pecados. ¿Cuál era el resultado? Juntando pues esa lista de pecados desde el versículo 28 hasta el versículo 32, nosotros tendríamos que hablar, si es que el creyente peca igual que un incrédulo, tendríamos que hablar, por ejemplo, de evangélicos llenos de envidia. Evangélicos llenos de envidia. Tendríamos que hablar de evangélicos murmuradores. Evangélicos murmuradores. Tendríamos que hablar de evangélicos inventores de males. Tendríamos que hablar de evangélicos soberbios y altivos. Tendríamos que hablar de evangélicos desleales. Tendríamos que hablar de evangélicos, no sé, ahí están los pecados que están enumerados en la Escritura. Y estas personas son de las que dicen: yo no creo que haya pecado contra usted. El ofensor es el que dice: yo no creo que haya pecado contra usted. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros lo leemos de esta manera, cuando nosotros hablamos de evangélicos llenos de envidia, evangélicos inventores de males, evangélicos murmuradores, ¿saben qué? El sentido común rechaza, hermanos, la idea de juntar la palabra evangélico con cada uno de estos pecados. El sentido común lo rechaza. Lo rechaza. Uno dice, no puede haber esa clase de evangélicos que puedan practicar o puedan caer en esta clase de pecados. Pero eso es lo que uno encuentra en las llamadas iglesias evangélicas o iglesias reformadas, etc. Pero como les digo, el sentido común rechaza la idea de que los pecados del creyente sean iguales a los pecados del incrédulo. Lo rechazamos. Es más, cuando quizás nos encontramos un día y uno escucha esas quejas también. No, pues yo escucho de los evangélicos murmuradores. Todos son iguales. A mí me ha tocado hablar alguna vez, precisamente por experiencias de incrédulos a quienes se les comparte el evangelio, decirle que no todos son iguales. Decirle, ¿sabe qué? Muchas personas son profesantes, pero no puede haber un cristiano que sea así. Yo le enseñaba con la Escritura. Él puede decir que es cristiano, hacer esto que está haciendo, pero de acuerdo a la palabra de Dios no lo es. Le ha engañado a usted. Usted tiene un concepto de cristiano que no está en la Biblia. Y es que el sentido común nos enseña eso a cualquier persona. En la práctica, estos son falsos evangélicos, quienes pecan contra las ovejas del Señor de una manera repetida. Y para decirlo como dice el texto, pecan contra los hijos de Dios de una manera implacable y sin misericordia.
implacable y sin misericordia. Sin embargo, son ellos quienes defienden un perdón inmediato, defienden un perdón incondicional para las iniquidades que ellos cometen contra las ovejas del Señor. Por ello, perdonar para estos hombres malvados, o cuando perdonamos nosotros a estos hombres malvados, hay algo que tenemos que tener en consideración. Con el perdón no necesariamente estamos diciendo que ellos son hijos de Dios. Cuando los perdonamos no estamos sentenciándolos a ellos como diciendo, es mi hermano, yo estoy perdonando a mi hermano. No, uno perdona la ofensa, pero no sabemos si es que es creyente o no. ¿Por qué? Porque a veces se caen en pecados que, como yo les había dicho, no se ven en el mundo. No se ven en el mundo, pero dicen que son cristianos. Hay que recordar las palabras de Cristo, el Señor Jesucristo, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Y la iglesia muchas veces ha olvidado esto. Y nosotros damos por sentado lo contrario. Cuando escuchamos que alguien dice Señor, Señor, es cristiano. Pero el Señor nos dice que eso no es así. No todo el que nos dice, el que le dice Señor, Señor, es de nosotros. Hermanos, el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Y la reconciliación, y esto escúchelo, no es lo mismo que la confianza. Cuando yo perdono a alguien, no necesariamente me estoy reconciliando. Pero cuando yo me estoy reconciliando, no necesariamente estoy confiando en ello. Y esto parece, hermanos, como un trabalenguas. Parece como que es un poco complicado lo que yo estoy hablando. ¿Cómo es eso, pastor? Que yo puedo perdonar, pero que no necesariamente me reconcilio. ¿Cómo es eso de que si es que yo me reconcilio, no necesariamente implica que yo tenga confianza en él o en ella? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en el caso del robo de un dinero. Te roban el dinero, te roban, no sé, dejaste tu billetera, dejaste tu cartera ahí en la sala, te descuidaste y la persona que está allí, al ver tu descuido, abre tu billetera, abre tu cartera y te saca de allí 100 soles y lo cierra y lo deja todo así. Pero tú te das cuenta que esa persona te robó porque no había nadie más en ese lugar, te robó y luego la persona te pide perdón. Por eso yo les digo, no es robar, es una cosa, pues es un ejemplo que bueno, no creo que haya un creyente que robe, ¿o sí? La Escritura dice el que robaba no robe más, sino que debe trabajar para compartir con los demás lo que gana. Por eso yo no creo que haya un cristiano que robe. Pero vamos a suponer que hay alguien que te robó. Y ese alguien, esa persona que ha robado el dinero, luego se arrepiente, es posible, sí, que se arrepienta. Y viene con los 100 soles en su mano y te los devuelve. Y te pide la reconciliación. Bueno, ya te robé, sí, acá te estoy devolviendo, estoy arrepentido. Ahora tú tienes que tratarme a mí, porque es lo que se piensa, como me tratabas antes de que yo te robe. Tú tienes que confiar en mí como confiabas en mí antes que yo te robe. Las cosas tienen que volver al estado anterior a que yo te robé. Hermanos, es posible que nosotros podamos reconciliarnos. Podamos vivir de una manera amigable con la persona que nos robó. Y esa manera de vivir amigablemente vendría a ser como una especie de reconciliación. Pero no le vamos a dar la oportunidad de que nos vuelva a robar, ¿o sí? ¿O sí daríamos, hermanos? Es decir, ya no habría confianza en esa persona. Vives amigablemente con él, vives en paz con él, pero ya no tienes confianza. Las cosas no pueden ser como eran antes. Y yo creo que esto es algo que lo entendemos rápidamente. Se perdona cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando hay restitución, y podemos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros,
estar en paz con todos los hombres. Pero la confianza es un asunto aparte. Estar en paz con todos los hombres, sí podemos, cuando es posible, porque la Biblia te dice cuando es posible, porque va a haber momentos en que no va a ser posible que tú puedas tener una paz con tu prójimo. Va a haber momentos en que no vas a poder. Si es posible, sí. Este versículo nos dice a nosotros que un cristiano debe ser un hacedor de paz, debe ser alguien que debe de procurar tener siempre paz. Esa es la disposición de uno, ¿no? El Señor Jesús es el príncipe de paz. Nosotros tenemos que procurar vivir en paz con todos los hombres. Pero no siempre lo vas a poder, ¿o sí? Seamos prácticos, no podemos vivir en paz con todos los hombres. No podemos más que a veces retirarnos y pasar y a veces simplemente, tenemos que decirlo tristemente, reducir la relación a los buenos modales, a un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero no puedes más porque es imposible tener o vivir en paz con ciertas personas, aunque tú tienes ese deseo de hacerlo. ¿O no nos ha pasado a nosotros esto, hermano? Yo les aseguro que sí nos ha pasado. Nos ha pasado. Cuando es posible. Y cuando hablamos de restauración, cuando hablamos, hermanos, de vivir en armonía, después de hacer esa exposición de los pecados que hemos visto en la carta a los Romanos capítulo 1, después de esto que yo comienzo a hablarles a ustedes acerca de con quién debo de tener comunión y con quién no debo tener comunión, usted sabe que la Biblia también nos enseña a nosotros a separarnos de algún tipo de personas. Nos enseña. Proverbios 22:10, si abrimos la escritura en Proverbios capítulo 22, versículo 10. Yo voy a leer de otra traducción de la Biblia, pero primero voy a leer del Reina Valera 60. Proverbios 22:10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Mire, echa fuera al escarnecedor. La Biblia, palabra de Dios para todos, es una Biblia en un lenguaje sencillísimo que van a entender hasta los más niños. Dice de esta manera: haz que se vaya el arrogante, haz que se vaya el arrogante, que con él se irán los problemas y se acabarán las discusiones y los escándalos. Haz que se vaya el arrogante. Ahora yo pregunto, ¿arrogante cristiano? ¿Hay arrogantes cristianos? Respóndase usted. Por supuesto que los hay. La arrogancia se huele, se percibe, se ve. Cuando una persona es arrogante, usted lo descubre, porque ¿sabe qué es la arrogancia? La arrogancia es el amor a uno mismo, no lo puede contener. Tarde o temprano tiene que demostrar su orgullo, su vanagloria, su arrogancia. Así como también nosotros podemos percibir rápidamente la humildad en una persona. ¿Y la Escritura qué nos dice? Que debemos echar fuera al arrogante. Hermanos, la arrogancia, como el hombre es arrogante, se ama mucho. Como el hombre es orgulloso, se estima mucho. Y cuando se estima mucho, desprecia a los demás. Y en el desprecio a los demás, peca de diferentes formas contra ellos. ¿Hay esa clase de personas? Sí, las hay, en las bancas y en los púlpitos. Hay arrogantes, hay orgullosos. Y cuando el arrogante y el orgulloso, por causa de su pecado de orgullo, peca contra ti y te pide perdón, ¿qué cosa vas a escuchar tú primero? ¿Lo que te dice el proverbio? ¿Que eches fuera al arrogante después que lo descubres en su arrogancia? ¿O te reconcilias con él? ¿O puede haber una reconciliación que sea saltando lo que la palabra de Dios nos ordena? ¿Usted qué dice? ¿Qué piensa? ¿A quién vamos a obedecer? Tal vez cuando somos presionados por alguien en la iglesia, no, pero tú tienes que perdonarle, sí, es orgulloso, es arrogante, pero él te está pidiendo perdón, perdónale y reconcíliate. ¿Y qué haría esa persona cuando tú le enseñas el texto? Pero mira, la palabra de Dios me dice que yo eche fuera al arrogante. Y cuando yo lo eche fuera, los problemas se van a acabar. ¿A quién obedezco?
¿Me reconcilio con el arrogante o hago lo que la Biblia dice? Pues tengo que hacer lo que la Biblia dice. No podemos dudar ni por un momento, hermanos. Nosotros somos evangélicos. Hace un momento habíamos hablado acerca de que somos esclavos de Cristo, y Cristo acá nos da una orden, y la orden es hecha fuera al arrogante. Hay otro pasaje, Proverbios 26, versículos 20 y 21. La Escritura dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Acá habla de dos clases de personas. ¿Habla acaso del hombre perverso cristiano? ¿Podemos decir hombre perverso cristiano? ¿Hay un cristiano que puede caer en la categoría de hombre perverso? No, es imposible. O hay por ejemplo, cuando dice acá, el hombre rencilloso cristiano, dice, ¿no? El hombre rencilloso. ¿Puede haber un cristiano que sea rencilloso? Y también nos dice aquí, nos habla del chismoso. ¿Puede haber un cristiano chismoso? ¿O una hermana chismosa? Claro, en la práctica sí, de repente, ¿no? En la práctica nosotros encontramos de que sí, hay algunos hermanos, unas hermanitas, que a pesar que tienen dos sellos antes de la lengua, tienen la boca, tienen los dientes, pues la lengua puede más y sale y chismean. Y hablan cosas de uno, cosas de uno a alguien de allá, hablan cosas a otro de allá, hablan cosas que ni siquiera saben si son verdad o mentira, son chismosos. Y con sus chismes pecan contra la persona de quien chismean. Ahora yo les pregunto algo, olvidándonos que en la práctica existe. ¿Puede existir un chismoso cristiano? Claro, titubeamos. ¿Saben por qué titubeamos? Precisamente porque sabemos que dentro de la iglesia local hay chismosos. Y les decimos, los saludamos, hermano, hermana, ¿cómo estás? Son chismosos y los tratamos como hermanos. Y eso a veces nos detiene a nosotros. ¿Pero qué nos enseña el Proverbio 26? Este Proverbio 26, 20 y 21. Nos enseña que debo tener cuidado con el chismoso. Así como hace una comparación de leña, sin leña no hay fuego. Entonces donde no hay chismoso, no hay problemas. Entonces si tú no quieres tener fuego en tu casa, ¿qué vas a hacer? La leña la dejas afuera. Y si tú no quieres tener problema, el chismoso, ¿dónde lo tienes que poner? Afuera. Entonces cuando alguien pecó contra ti con sus chismes, sus murmuraciones, y te dicen, tienes que reconciliarte con él, ¿a quién obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿O obedeces lo que, no sé, las fábulas que se han inventado? Otro ejemplo, Proverbios 16, y son muchos más. Proverbios 16, versículos 28 y 29, dice, el hombre perverso, mire cómo dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Mire, y yo preguntaba por eso, ¿existe acaso un hombre cristiano perverso? ¿Es posible que haya eso? ¿Exista? Que levante contienda en una iglesia. ¿Existe eso? O cuando habla, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Existe un hombre malo cristiano? Adulador. ¿Es posible eso? ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa cuando un hombre perverso peca contra nosotros? John Gill dice de este proverbio de esta manera: un hombre perverso siembra contiendas, o es llamado un hombre de perversidades, en cuyo corazón está la bajeza y la perversidad, y cuya boca habla cosas maliciosas y perversas, contrarias a la razón, a la ley y al evangelio. Contrarias a la razón, a la ley y al evangelio.
O sea, cuando un cristiano es fruto de la perversidad de un hombre perverso que se hace llamar cristiano dentro de una iglesia, y esa perversidad levantó contienda a causa de la bajeza que tiene en el corazón, y sí te viene y te pide perdón, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Por supuesto que tenemos que perdonar. Si es que te pide perdón, sinceramente, no podemos retener el perdón. Posiblemente no te pueda restituir por las perversidades que han salido de su boca. Pero ¿qué te manda Dios? ¿Vas a tener una reconciliación con esa persona después que Él ha descubierto su carácter? ¿O obedecemos el proverbio? Hermanos, yo entiendo que hay muchas preguntas cuando uno trata este tema del perdón. Y no podemos ponernos en cada caso particular, pero sí podemos encontrar aquí los principios de la Escritura. Y el principio de la Escritura primeramente es apartarnos de aquellos quienes Dios dice que nos apartemos. Tenemos que apartarnos del chismoso. Tenemos que apartarnos del hombre perverso. Tenemos que apartarnos del hombre malo. Tenemos, hermanos, que apartarnos del arrogante. Eso es lo que manda Dios. Y la reconciliación no puede estar por encima de lo que Dios dice en su palabra. Es muy bíblico esto. Lo que yo estoy hablando está pegado a la Escritura. Puede ser que no sea música en el oído, pero es lo que dice la Biblia. Hermanos, estas son advertencias. ¿Para qué? Para alejarnos de los arrogantes, alejarnos de los chismosos, alejarnos de los rencillosos, de los hombres perversos y los hombres malos. No estoy diciendo que no hay que perdonar, pero estamos hablando de lo que es la reconciliación. Las Escrituras nos enseñan que el perdón es un acto de la gracia de Dios. De igual manera nosotros debemos aprender a ver el perdón como una gracia que no debemos retener ante una persona penitente y que te ha restituido el daño. Pero la confianza no ha quedado, la confianza ha sido destruida por causa del pecado y en algunos casos, hermanos, nunca va a poder ser restablecida. Pues hay que ver, hay muchas cosas aquí, hermanos, en la restitución, en la restauración. Y ahora que yo les estoy hablando de la confianza, ¿cómo puede haber una restauración sin confianza? No puede haber. Y veamos otro proverbio. Proverbios 14:15. Mire cómo dice. El simple todo lo cree. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. George Lawson tiene este comentario de este proverbio. Él dice: la experiencia diaria demuestra que muchos se arruinan por dar crédito con demasiada facilidad a truhanes que son capaces de decir o de jurar cualquier cosa para favorecer sus particulares. El rey Asuero, que tenía un carácter apacible, amenazó con asolar a toda la nación judía porque creyó en las maliciosas sugerencias del malvado Amán sin examinarlas. ¿Usted se acuerda del libro de Esther? ¿Cómo es que Asuero le había creído a Amán? Iba a destruir a toda la nación judía por la maldad de ese hombre, porque él no se tomó el tiempo para poder escudriñar, examinar, investigar si es que lo que decía Amán era cierto. Él se lo creyó. Se lo creyó así de facilito. Como dice el proverbio, el simple todo lo cree. Y sabe, hermano, no me cite 1 Corintios 13 cuando dice el amor todo lo cree, porque eso no es el contexto de esto. Yo no quiero explicarlo, pero si alguien está diciendo, no, pero el amor todo lo cree, entonces la Biblia se contradice, pues. No, se contradice, pues, ¿no es cierto? El simple todo lo cree, pero el amor todo lo cree. O sea, a veces, no sé si a usted le ha pasado, nos encontramos con hermanos, ¿no? Que te responde un versículo, para contradecirte un versículo, te responden con otro versículo. Acá está claro, el simple todo lo cree. Y veamos también ahora las palabras del Señor, porque estamos hablando, hermano, de restauración y estamos hablando de confianza. Mire cómo dice el Señor Jesús en Mateo 10:16. En Mateo 10:16 dice el Señor Jesús, palabras de Él:
He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, ¿como qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo es que el Señor nos va a decir eso? ¿Cómo es que el Señor me puede decir a mí, oye Guillermo, tienes que ser prudente como una serpiente? Uno dice, no, la serpiente es mala, la serpiente es el diablo. ¿Cómo me va a decir el Señor que yo sea como el diablo? ¿No? Porque a veces hacemos premisa 1, premisa 2, conclusión. O sea, el Señor me está diciendo que yo sea como el diablo. No, hermanos. ¿Por qué es que el Señor dice que debemos ser prudentes? Sí sabemos lo que es la prudencia, ¿no? Prudentes como serpientes. Mire, Albert Barnes, él dice de esta manera, él dice, probablemente la cosa en la que Cristo dirigió a sus seguidores a imitar a la serpiente fue en su precaución para evitar el peligro. Precaución para evitar el peligro. Barnes dice, ningún animal las iguala en la rapidez y la habilidad que demuestran al escapar del peligro. Así dijo Cristo a sus discípulos. Se necesita precaución y sabiduría en medio de un mundo que buscará sus vidas. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, cuando dice que debemos ser prudentes, es que tengamos precaución y tengamos sabiduría para no entrar en peligros. O para, si estamos en peligro, escapar rápidamente de ese peligro, así como él hace una analogía con ese animal llamada la serpiente. En ese sentido, en cómo es que la serpiente es rápida para escapar del peligro, para evitar el peligro, no para que seamos unos diablos aquí en la tierra. Hermanos, y todo esto tiene que ver con la reconciliación. El creyente también debe de ser astuto como una serpiente en este caso. Debe ser prudente a quien le va a dar su confianza nuevamente. Hermanos, el perdón, yo les digo, no es incondicional. Y ya lo hemos visto. Debe estar edificado en el arrepentimiento y la restitución del ofensor. De igual forma, la restauración de la relación no es incondicional tampoco. No lo es. El ofensor debe demostrar con sus obras que su arrepentimiento y cambio es verdadero. Uno debe preguntar, ¿habrá cambiado su conducta? Bueno, me hizo esto, ¿habrá cambiado su conducta? ¿Debo creerle de buenas a primeras? O sea, viene y me dice, no, sí, yo ya cambié. ¿Debo creerle así rápido? ¿Debo esperar más bien y observar si es que hubo un cambio? Yo creo que es eso lo último, ¿no? Debo de observar, debo tener paciencia, debo de mirar para ver si es que realmente ha habido un cambio en su vida para nuevamente confiar en Él. Sí, puedes llevarte amigablemente, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están en su casa? Muy bien, me alegro. Pero otra cosa es que tú tengas confianza otra vez, que es parte de la restauración. Y tristemente yo digo, no somos muy apegados a ir a situaciones de la vida para tratar de sustentar una posición. Y esto lo hacen creyentes genuinos. Ellos tratan de hacer un caso la regla, ¿no? Y no verlo de una manera particular. Entonces, por ejemplo, se intenta poner como una plantilla el perdón, el olvido y la restauración incondicional, por ejemplo, en un matrimonio. No, en un matrimonio donde el esposo quizás le levanta la voz a la esposa. Quizás le levanta la voz a la esposa. Y el marido le pide perdón. Y la esposa lo recibe, otra vez lo perdona, lo recibe, se reconcilia, apelando al amor y la confianza entre ellos. Pero eso es un matrimonio, hay un pacto matrimonial ahí. Son una sola carne. Y el ejemplo del matrimonio que se reconcilia no es igual pues al ejemplo entre los hermanos que viven en una iglesia. Si no entendemos nosotros lo que es el matrimonio, la diferencia entre la relación de un matrimonio, del esposo y la esposa, cómo es que ellos están en un pacto con Dios, en un pacto matrimonial, ellos son una sola carne. Eso yo no lo puedo comparar cuando el hermano fulano tiene un problema con el hermano sutano, donde ni siquiera son nada consanguíneamente. Entonces tenemos que ver las Escrituras
de un modo completo cuando hablamos del perdón, de la restitución y cuando hablamos del restablecimiento de la relación también. Y no podemos aplicar, como esto sucede, entonces esto lo aplicamos para todo. Eso no lo hacemos en nuestra vida diaria nunca. Y no podemos practicarlo tampoco como iglesia. Tenemos que usar la palabra del Señor para cada uno de los casos que se nos presenta en nuestro caminar cristiano. Pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, ¿no? Yo decía eso. ¿Qué pasa con los niños que han sido abusados por adultos en la iglesia? Sí, hay iglesias en Estados Unidos donde hay pastores que están presos por eso. Pastores, reformados, presos. Hay iglesias donde, pues si ustedes alguna vez saben, C.J. Mahoney, su iglesia ha tenido esos problemas y se separó. Sovereign Grace se separó en hubo una división a raíz de este problema que llegó a los tribunales de los Estados Unidos, donde habían unos niños que denunciaron que los pastores lo sabían, y hasta que el pastor principal conocía de la violación y los tocamientos que les habían hecho a esos menores de edad en una iglesia reformada. En una iglesia reformada. ¿Qué pasa con ellos? ¿Debe haber perdón? ¿Debe haber perdón? Bueno, si el arrepentimiento es genuino, el ofendido debe perdonar al ofensor. Ahora ya son adultos, ya son grandes. Debe perdonar. Debe haber una restitución. ¿Cómo se restituye eso? Esa restitución, ¿sabe cómo se hace, hermano? Es la sentencia que les ha dictado los jueces de los Estados Unidos a no sé cuántos años de cárcel por haberle hecho eso a esos niños. Bueno, ¿y qué hay de la reconciliación? Ya pidieron perdón, están pagando su sentencia por las cortes humanas, que eso es delito. ¿Y ahora qué pasa? Salen de la cárcel, ¿y cuál es ahora la reconciliación? ¿Debería la persona violada salir con el violador a comer helado juntos? ¿Es eso? Así fácil. Claro, cuando nosotros estamos pues en un pellejo diferente es distinto a cuando estamos en el pellejo de la persona. Y cuando estamos en el pellejo de la persona deberíamos buscar lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura dice. Y la Escritura no dice que la confianza debe ser restituida así rápidamente. Es posible que esté verdaderamente arrepentido. Yo pienso de que eso, hermanos, es la parte más impotente de todo eso. Cuando el arrepentimiento, yo como ofensor, realmente estoy arrepentido, estoy dolido por todo lo que hice y le pido perdón con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos, le suplico que me perdone y me perdona, pero después ver que la relación no es restituida sino más fácilmente, ¿no? Es algo difícil. Hermanos, por eso es que la reconciliación no es sinónimo de credulidad ciega. El simple todo lo cree. No es que yo tengo que creer todo ciegamente. No. Hay profesantes que pecan contra las ovejas del Señor de la misma forma en que peca la clase pues más baja de personas en el mundo. Es evidente que los hijos de Dios deben esperar los frutos de ¿qué? Cuando hay un pecado que es así, hasta aborrecible para los moralistas. ¿Qué es lo que debe esperar un cristiano? Que esa persona sea salvada por Dios, que sea regenerada, que tenga nuevo nacimiento y que su carácter, su vida demuestre que realmente tiene fruto de arrepentimiento, fruto de justicia. Uno tiene que estar seguro que el Señor ahora sí lo ha salvado y debe tratarle y recibirle como hermano en la fe. La reconciliación no es sinónimo de confianza ciega, de allí que la restauración completa es un proceso. Es un proceso. Un proceso. ¿Por qué? Porque el perdón, y esto es algo, hermanos, que el perdón no borra la memoria, hermanos. El perdón, cuando uno perdona, cuando te ofenden, cuando te piden perdón, te dicen por favor perdóname, ya te perdono y ¡puf! Se desapareció de tu memoria lo que te hicieron. Y ya no te acuerdas más, como que te hubieran hecho una lobotomía, ¿no? Te quitaron el parte del cerebro, ya no te acuerdas de nada. No, el perdón no hace eso. El perdón no te borra la memoria. El perdón no hace que tú te olvides lo que te hicieron. No es eso.
¿Por qué? Porque borrar los recuerdos de la memoria es algo imposible. Es algo imposible. Ayer mi hermano fue a visitarme y conversábamos de cosas de niños. Cuando él era niño, cuando estaba estudiando, y nos acordábamos de cosas buenas y nos acordábamos de cosas malas. Bueno, él es mucho menor que yo. No puedes borrar tu memoria. Ahí está. Yo no puedo decir, me voy a olvidar de las malas experiencias que pasé cuando yo era niño y ¡puf! Se borró. No, las tienes allí. Pero como cristiano tienes que tener una actitud distinta a eso, diferente a esos recuerdos que verdaderamente pueden haber sido dolorosos. No puedes borrar. Los recuerdos deben ser recordados de una manera diferente con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Es cierto que nosotros debemos anhelar una reconciliación completa, pero debemos recordar, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, que por causa de que vivimos en un mundo caído por el pecado, por la maldad, por la injusticia, es posible más bien, que nunca se alcance una restauración total. Es posible. Es posible. Por eso es que Romanos 12:18 dice, si es posible. Cuando te dice si es posible, es que cabe la posibilidad que no sea posible. Pero si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, depender de nosotros implica ¿qué cosa? Buscar la paz, buscar vivir bien, buscar vivir en armonía. Eso es lo que nosotros queremos con nuestros prójimos, sea incrédulo, sea creyente. Pero a veces no se puede. No se puede. Por eso, en cuanto dependa de vos, no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque para la reconciliación, ¿qué se necesitan? Dos personas. Dos personas se necesitan. El ofensor y el ofendido. Y no se puede, pues, porque no se ponen de acuerdo los dos. No se ponen de acuerdo los dos. Dice, pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces no puedes estar en paz con todos los hombres. No puedes. Seguramente que ahí pensamos, ¿no? El vecino. ¿Cuántos problemas a veces tenemos con los vecinos, ¿no? Siendo creyentes. El vecino de al frente, el vecino de al lado. Tú vives distinto. Tu manera de hablar es una distinta a la del mundo. Él vive su vida a su manera, y a veces cuando él vive la vida a su manera te afecta a ti. Afecta a tu casa, afecta a tu paz, afecta a tus hijos. Hay problemas, hay problemas cuando uno vive con incrédulos o rodeado de incrédulos. Y vas y le hablas, vecino, por favor, yo le quiero pedir a usted, mire, está sucediendo esto, yo quiero. ¿Qué le responde? Generalmente, ¿qué le responde? Esta es mi casa, yo hago lo que me da la gana. Así hablan, ¿o no? Hablan así, hermanos, seamos sinceros. Entonces usted ya hizo lo posible ¿para qué? Para vivir en paz con él, pero no se puede. Entonces usted lo tiene que saludar, vecino, buenos días, a pesar que él está, pero no puedes, pues. No puedes, es imposible. Depende de ti, no depende todo de ti, porque son dos partes. El pastor John Gill tiene este comentario de Romanos 12:18. Él dice, si es posible, lo cual es correcto, porque hay algunas personas de tales temperamentos y disposiciones con las que es imposible vivir en paz. Es imposible vivir en paz. Y viven ofendiéndote una, ofendiéndote otra, ofendiéndote otra. Y después que te ofenden, te piden por favor perdóname, pero vuelven a ofenderte igual. Y te vuelven a ofender, y te vuelven a ofender, y te vuelven a pedir perdón, y te vuelven a pedir perdón. Pero no cambian. No cambian. Otra cosa es que la reconciliación completa no puede ser forzada. Uno aconseja, uno abre la escritura, uno procura conversar a veces con la persona ofendida y procura darle los lineamientos de la Biblia. Por lo menos en la consejería, yo pienso que un pastor lo que hace es abrir la Biblia y decirle, hermano, hermana, a ver, lea usted lo que dice aquí. Abra su Biblia, a ver, lea, y lee, y de ahí decirle, ¿usted cómo interpreta esto?
para que sea la palabra de Dios que le hable, no yo. Pero no, en la iglesia ahora se enseña, no, tienes que reconciliarte, tienes que reconciliarte, tienes que reconciliarte. Si no te reconcilias, no eres cristiano. Tienes que. Pero ¿sabe qué, hermanos? La reconciliación no puede ser forzada. ¿Sabe por qué no puede ser forzada? Porque eso va en contra de la conciencia y a vivir en la mentira. Porque usted hace que la persona viva normal con ella cuando en el corazón todavía no está sanado todo. O sea, usted le hace a la persona vivir en hipocresía, en mentira, en engaño. Y usted está haciendo que su conciencia sea cauterizada porque el pastor le está obligando a hacer algo cuyo espíritu de esa persona no está preparada por la palabra de Dios. Siempre tiene que ser la palabra de Dios. Las personas tienen que obedecer a Dios, no al pastor. Y el pastor lo que tiene que hacer es tener la habilidad escritural, la sabiduría del Espíritu Santo para, usando la escritura, hacerle ver más o menos la situación en que está y lo que debe de hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Ese es el consejo bíblico. O sea, cuando tiene que haber una restauración, cuando vemos, pero sí se arrepintió, pero sí hizo esto, pero puede ser de que uno tercamente no quiera ir, terquedad, carnalidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Obligar o persuadir con la Biblia a la obediencia? Tiene que persuadir, tiene que obedecer al Señor. Tiene que decirle, mire cómo dice acá, mire cómo dice acá, mire cómo dice. ¿Qué piensas tú? Hasta que Dios le haga entender de que tiene que hacer eso, si es que corresponde. Por eso, hermanos, es que no se puede obligar a nadie a actuar de esa manera. Es Dios quien por medio de su palabra. Ahora, si nosotros podemos ver de que efectivamente ya es un capricho, entonces podemos decir, pero si tú eres creyente, ¿por qué no obedeces lo que Dios dice aquí? Sí, pero ya la persona ha hecho esto, ha hablado así, ya ha pasado este tiempo, ha demostrado que ha cambiado. No va a ser completa la restauración, pero pienso que debes de tener una actitud distinta. Por la Escritura, por lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que yo le decía, todo este tema, hermano, es un tema que está en la Biblia. Son muchas las circunstancias, pero aquí están los principios. No podemos hablar todo porque tendríamos que hacer una serie de 50 sermones acerca del perdón y la restitución y todo. Y no podemos hacer 50, no podemos predicar todo un año de esto. Pero sí hay principios en la Escritura. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros, los pastores, a conducir a las ovejas por su voluntad. Enseñar de esta manera. Entonces, la reconciliación completa pues no puede ser forzada, ¿no? Porque eso estimula a vivir una mentira. Algunas veces será imposible vivir en paz con los pecadores y ofensores. ¿Debido a qué? Debido a que son o han sido excesivamente malvados. Excesivamente malvados. ¿Usted entiende lo que es la palabra excesivamente malvado? A veces uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Y no sé, o escuchar testimonios. Y uno se da cuenta, wow, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de alguien? O sea, maldad. O sea, maldad, ya hasta al diablo le ganan en maldad. Un ser humano, ¿no? Siendo más malo que el diablo. Y cuando esas personas pues están allí, son excesivamente malos o han sido excesivamente malos, abusivos, pues no puede llegarse a una reconciliación total. Pero el creyente no debe de guardar rencor, no debe guardar odio, debe tener una actitud distinta en esas circunstancias. Pero no puede, y no se le puede exigir. Oye, tienes que perdonar y fingir que nada pasó y vivir la vida como normal. No se puede. Bueno, hermanos, yo le decía esta parte y también por otro lado debemos obedecer nosotros las citas que hemos hecho de los proverbios, las citas que hemos hecho de la Escritura. La Escritura, por ejemplo, dice en Corintios también,
No os engañéis, dice, las malas compañías, pero dice las malas conversaciones, ¿no? Pero es compañías. ¿Qué dice? Corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Ahora, ¿qué es eso? ¿Es un aviso? ¿Es una advertencia? ¿O es un mandamiento? ¿Qué es? ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿para qué Dios me dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? ¿Para qué me lo dice? Ya sé. Gracias por avisar, pero yo vivo mi vida. ¿O es más bien para actuar pues como serpientes? Huir del peligro de esas compañías. Así tiene que ser, ¿verdad? Acuérdese, ese consejo se lo daba su mamá, se lo daba su papá. Y ahora que usted tiene hijos, se lo da a sus hijos también. Hijo, no te juntes con este. Hija, no te juntes con este. ¿Y por qué Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? Si es nuestro Padre perfecto. Y por eso están los proverbios que hemos leído. Separarnos de las personas arrogantes. Proverbios 22:10. Separarnos de las personas chismosas. Proverbios 26:20. Separarnos de las personas rencillosas. Proverbios 26:21. Separarnos de las personas perversas. La perversidad es alguien que no perdona, ¿no? O sea, yo, ¿sabe qué, hermanos? Una vez vi una cosa que yo no la puedo hablar delante de mi hija porque ella se pone a llorar. Pero una vez yo vi cómo es que unas hienas habían cazado a un antílope que estaba preñado. Y cómo no tuvieron compasión de nada. Esos animales actuaban conforme a su instinto. Y fue una cosa que no terminé de ver el video. Pero eran perversos. Perversos, actuaban como animales. No se detenían ante la inocencia de un bebé que estaba ahí, lo arrancaron del vientre. Y eso quizás sea pues las personas perversas que actúan con esa perversidad. La Escritura dice en el Proverbios 16:28, sepárate de los perversos. ¿Para qué te vas a acercar a un perverso? Nosotros somos cautos, hermanos, para muchas cosas que tienen que ver con lo físico. Pero somos simples para las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Yo le voy a decir una cosa. Si acá tuviésemos un cable que está pasando por acá de 15.000 voltios, 15.000 voltios, y usted tiene que ir al baño, ¿usted por dónde pasa? ¿Por acá o pasa por acá? Por acá, pues, ¿no? Tiene que pasar lejos de ese cable, porque usted sabe que ese cable, si lo toca, pues usted cabía como pollo broster. Pero para lo espiritual no. Allí están los cables de 5.000 voltios y estamos ahí cerca, estamos tocándolos, comunión, cuando la Escritura nos enseña cosas distintas. Y tenemos que separarnos de las personas malas. Lo dice el Proverbio 16:29. Es verdad, cuando una vez uno descubre ese carácter en la persona, porque se descubre, o sea, tarde o temprano, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Es como un corcho que quieres tenerlo en el fondo del agua, sí, puedes tenerlo 10 minutos, pero en algún momento se te escapa de la mano y sale volando para afuera. Cuando ya descubres el carácter de la persona, y ves que es reincidente, y te enseña que es mala, que es perversa, sepárate. Está bien, te pide perdón, perdona, pero la Biblia dice que te separes. No puede haber ahí una restauración de la relación, porque esa restauración iría en contra de lo que Dios nos enseña. Cualquiera que intente obligarnos pues a tener una comunión con personas que se caracterizan por estos pecados, esa persona te está empujando a desobedecer a Dios. Míralo así, escrituralmente. Te está empujando a que desobedezcas a Dios. Hermanos, yo sé que siempre nosotros hemos podido ser heridos de una o de otra manera, ¿no? Aún somos heridos por personas a veces con las que nunca ni siquiera nos hemos dado la mano. Ni los conocemos en persona, pero ellos de alguna manera te han herido, te han ofendido, sin conocerte lo que haces. ¿Duele? Duele. Por supuesto que duele. Pero ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Cómo debemos responder? Y ese es el propósito de esta serie. Debemos responder como el Señor nos dice que respondamos en su palabra.
Si no te pide perdón, no tienes que perdonar. Ya hemos leído a A.W. Pink. Si te pide perdón y es sincero en su perdón y restituye, tienes que perdonar. Porque el Señor manda que nosotros perdonemos. El perdón es una gracia. Así como hemos sido perdonados por gracia también tenemos que perdonar cuando vemos arrepentimiento en quien nos ofendió. Pero ¿qué pasa con la restauración? Hermanos, a veces las cosas nunca van a poder volver a ser lo mismo que eran antes de que te hayan ofendido, que te hayan vejado, que te hayan herido. Nunca. Pero ahí están los principios de la palabra del Señor. Yo creo que la oración debe ser esa. Señor, ayúdame en esta situación en la que yo me encuentro a seguir lo que tú dices en tu palabra. Ayúdame. A veces también nos podemos dar cuenta que estamos endurecidos de corazón y no queremos restaurar algo que debemos restaurar. Algo de quien la Biblia no me manda que yo me separe. Pues aprender a orar al Señor es de esa manera. Para que el Señor te ayude, te conceda la gracia, te conceda el valor de hacer lo que te toca hacer como parte ofendida. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil, ¿sabe dónde está? En la parte que ha sido ofendida, la parte que ha sido agraviada, la parte que ha sido calumniada, la parte que ha sido robada, la parte que ha sido escupida. Esa es la posición más difícil. Porque el que ofende es bien fácil, viene y te pide perdón. Y si no se lo perdona, no eres cristiano. El Señor perdonó, Dios perdonó. Y acá nos enseña también cómo nosotros tenemos que hacerlo. Busquemos siempre su consejo, busquemos la llenura del Espíritu Santo para poder obedecer de todo corazón lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Tenemos que aprender aún a orar, hermanos, por aquellos quienes nos han hecho daño, aunque no te hayan pedido perdón. Por aquellos que tú sabes que te calumniaron gratis, te calumniaron gratis, porque nunca te cruzaste con ellos, nunca cruzaste ni una palabra. Y tienes que aprender a orar por ellos. Y es una oración donde pues yo siempre digo, Señor, sálvalo. Porque el día que el Señor salve a esa persona, créeme que va a venir y te va a pedir perdón. Mientras estén en incredulidad, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque el incrédulo se maneja así. El incrédulo dice, yo perdono pero no olvido. O el incrédulo dice, yo no perdono y tampoco pido perdón. Pero el creyente no es así. Que esta serie de estudios, hermanos, nos ayuden con este tema que a veces es tan difícil para la vida de un creyente. Vamos a orar.